Hola a todos, esta clase es parte del curso en línea de Bachillerato por Madurez para Matemáticas, del cual pueden verlo en el enlace que queda en la descripción. En los videos anteriores me han estado haciendo preguntas del curso, alguna de ellas ha sido como ¿cuánto cuesta el curso? Bueno, para el momento que publico este video, el curso vale $10, lo pueden pagar con PayPal, como sería con tarjeta. Y bueno, ¿qué me han preguntado? Si esos $10 incluye todo el curso. Sí, esos videos que yo pongo en el curso son estos mismos videos, solo que ahí los van a poder ver sin publicidad. Además de eso, también hay quizzes para que midan sus conocimientos y todo está organizado de una buena manera para que se les facilite más estudiar. Además que también es bastante cómodo para verlo en el celular, para verlo en la computadora, en una tablet. Entonces esos son los beneficios que tiene adquirir ese curso. En este video vamos a hablar de las fórmulas de los polígonos regulares. Ya en la clase anterior vimos lo que era el área y el perímetro de los polígonos regulares, pero bueno, en el examen, además de preguntarnos el área y el perímetro, también nos pueden hacer problemas, por ejemplo, con los ángulos internos, con los ángulos externos, con el ángulo central, con el número de diagonales, por ejemplo. Entonces es muy importante también saber aplicar esas fórmulas, que esas fórmulas no nos las tenemos que aprender, son las que les estoy poniendo acá, y esas fórmulas salen al final del examen, pero de igual manera es importante saber aplicarlas, porque no es, digamos, por ejemplo, hablemos de la medida de un ángulo interno, que sería la segunda fórmula que nos ponen ahí. Entonces, en esas fórmulas el n es el número de lados. Entonces, por ejemplo, no es que nos van a preguntar cuál es la medida de un ángulo interno del cuadrado. Entonces tendríamos que poner 4 en ese n y nos daría la medida del ángulo interno. No es así de fácil, no es simplemente poner eso en la fórmula, sino que a veces tenemos que primero, más bien nos dan el ángulo interno. Del ángulo interno tenemos que saber de la figura de cuántos lados nos están hablando y después calcular el perímetro o el área, por ejemplo. Entonces por eso es bueno saber aplicar las fórmulas, ¿verdad? Que en este video lo voy a estar mostrando tanto con esta calculadora como también con esta calculadora. Entonces, para no solo hablar de una de las dos, si alguno tiene esta o alguno tiene esta, las voy a estar explicando en el video, que en realidad es exactamente lo mismo. Pero bueno, entonces les voy a estar aquí mostrando un ejemplo en el que nos dicen lo siguiente: ¿cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo interno mide 120 grados y su lado mide 4? Entonces vean que ahí no nos están preguntando por el ángulo interno, más bien nos lo están dando el ángulo interno y además nos dan también la medida de uno de los lados, que es 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos están preguntando por el perímetro. Necesitamos saber cuántos lados tiene esa figura. Entonces, por esa información que nos están dando del ángulo interno, sabemos que vamos a tener que usar la segunda fórmula, que sería la medida de un ángulo interno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí cuando nos ponen m de ángulo interno, ¿verdad? Yo lo voy a poner nada más i de interno en la pizarra, igual a 180 grados, eso multiplicado por n menos 2, y eso todo dividido entre n. Entonces, esta es la fórmula del ángulo interno, ¿verdad? Entonces, primero que todo, repito, tenemos que ver de qué nos están hablando, qué información nos están dando. Ahí nos están dando la información de cuánto mide un lado y nos están dando el ángulo interno y nos preguntan por el perímetro. Y recordemos que para el perímetro necesitamos saber cuánto mide un lado y cuántos lados tiene la figura. En este momento no sabemos cuántos lados tiene la figura, pero como nos dan el ángulo interno, en esta fórmula, si vemos, tenemos el ángulo interno y el n, que el n son los números de lados que tenemos. Y así es como primero vamos a averiguar esos números de lados y después lo vamos a multiplicar por lo que mide cada lado y así vamos a obtener el perímetro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero que todo tenemos que sustituir en esta fórmula lo que nos están dando. ¿Y qué es lo que nos están dando? La medida del ángulo interno. ¿Dónde tengo en esta forma la medida del ángulo interno? Yo lo hice aquí como una i. Y nos están diciendo que esa medida de ese ángulo interno es 120 grados. Entonces, en lugar de la i, yo voy a escribir 120 grados.
¿ok? Que de hecho en la calculadora simplemente vamos a poner 120. Luego eso es igual a 180, ¿verdad? Todo lo demás lo escribo a como viene en la fórmula, pero a la hora de poner en la calculadora no le vamos a poner n, sino que le vamos a poner una x. Ese n, vuelvo a repetir, es el número de lados de la figura, y eso es justamente lo que nosotros necesitamos averiguar. Y a eso que nosotros necesitamos averiguar, en la calculadora lo vamos a escribir con un x. Entonces aquí, en lugar del n, voy a poner un x. X menos 2 sobre x, que sería otra vez el n. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros no tenemos que resolver eso a mano, porque hay algunos que ven eso es álgebra, y hasta que se asustan porque el despejar se les complica un poco. Pero para eso pues tenemos las calculadoras, que se los voy a mostrar cómo lo resolvemos en la calculadora. Entonces vamos a hacer este primer ejemplo con la calculadora gris, con esta, y lo que vamos a hacer es escribir en la calculadora esta ecuación así exactamente como la tengo en la pizarra. Entonces vamos a escribir primero 120, que serían estos 120 grados, luego el igual, que el igual no es presionar la tecla de igual, sino que tenemos que presionar la tecla alfa y esta tecla count, donde hay un igual en rojo, y así ponemos ese signo de igual. Luego sería una fracción, entonces ponemos la fracción, arriba va 180, abrimos paréntesis, luego va la x, que para poner la x es la tecla de alfa y la tecla que es cerrando un paréntesis, así se nos pone una x, luego le doy menos 2, que eso está aquí en la ecuación, y lo divido entre x, de nuevo alfa y la tecla cerrando un paréntesis. Una vez que la tenemos escrita, la ecuación, lo único que tenemos que presionar es Shift, Calc, igual. Y ahí nos da que el x es igual a 6. Entonces, ese x, que en realidad es nuestro número de lados, es 6. Y recordemos que significa ese n. Ese n significa el número de lados de la figura, entonces estamos hablando de un hexágono. Y en el problema lo que nos estaban preguntando es el perímetro de esa figura, y ya nos daban lo que medía uno de sus lados, que uno de sus lados mide 4, entonces es un hexágono con medida 4 de lado. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 4 por 6 y así nos va a dar el perímetro. Y bueno, ¿cuánto es 4 por 6? Sería entonces 24. Entonces eso sería la opción B. Esa sería la opción correcta. Vamos a ir con la siguiente pregunta, la cual nos dice cuál es el área de un polígono regular cuyo ángulo externo mide 90 grados y la longitud de su lado es 5. Entonces va siendo casi que igual a la pregunta anterior. Lo único es primero, ojo, aquí ya no nos están preguntando por el perímetro, nos están preguntando por el área de la figura. Nos dan un ángulo externo en lugar de la vez pasada que nos daban un ángulo interno, y bueno, nos dicen que su lado mide 5. Entonces va siendo el mismo procedimiento. No nos dice una figura de cuántos lados es, no nos dice si es un cuadrado, si es un hexágono, solo nos dan el ángulo externo en este caso, y con eso vamos a aplicar una de las fórmulas para averiguar cuántos lados tiene esa figura y así saber si es un triángulo equilátero, si es un cuadrado, etcétera, etcétera. Y luego entonces vamos a sacar el área de esa figura. Vamos entonces a las figuras del final a las fórmulas del final del examen, y vemos que la del ángulo externo sería la cuarta fórmula, que es la que dice que el ángulo externo es igual a 360 dividido entre n. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos dice que el ángulo externo es 90 grados, entonces como es lo que nos están dando, lo voy a reemplazar en esta fórmula, ¿verdad? 90 grados es igual a 360 grados sobre el número de lados, pero ese número de lados de una calculadora, repito, lo voy a poner como x, es lo que yo quiero saber, el número de lados de esa figura. Entonces ahora voy con la calculadora negra, que van a ver que es exactamente lo mismo. Simplemente vamos a escribir entonces 90, le damos alfa cal para poner el igual que en la otra calculadora, luego sería la fracción 360 dividido entre x, que sería alfa y la tecla cerrando paréntesis. Aquí le damos shift calc igual, y nos dice que
resultado es 4. Entonces el número de lados acá es 4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Estamos hablando de un polígono regular, recuerden, no estamos hablando de una figura irregular, estamos hablando de un polígono regular. Y el polígono regular de 4 lados es un cuadrado, ¿verdad? No podemos hablar de que sería un rectángulo, ¿verdad? Donde tendría 2 lados diferentes a los otros 2, porque estamos hablando de un polígono regular. Los polígonos regulares tienen todos los lados iguales, por eso ya sabemos que es un cuadrado. Y bueno, ¿cuál es la fórmula de un cuadrado? Que lo vemos desde la escuela. La fórmula de un cuadrado es lado por lado, la fórmula del área, ¿verdad? Entonces recuerden que eso era lo que nos estaban preguntando, cuál es el área de ese polígono regular, ¿verdad? Cuyo ángulo externo mide 90 y su longitud de lado es 5. Entonces tenemos un cuadrado de lado 5. Si queremos saber el área, es lado por lado, sería 5 por 5, que es 25 la respuesta. Entonces eso sería la opción C. Vean que tienen que tener muchísimo cuidado de volver a leer la pregunta y ver si se están preguntando por el perímetro o el área. Porque si nosotros resolvemos esto, por ejemplo, y no nos acordamos que estamos solucionando el área y pensamos que todavía estamos solucionando el perímetro, podríamos marcar una opción que no es correcta. ¿Por qué? Porque el perímetro de un cuadrado sería multiplicar lo que mide un lado por 4, ¿verdad? Porque tiene 4 lados. Y en este caso, si hubiéramos sacado el perímetro de ese cuadrado, sería 4 por 5, que es 20. Y 20 también está entre las opciones. Entonces tengan mucho cuidado y siempre antes de marcar una respuesta, vuelvan a leer la pregunta para ver que sí están resolviendo lo que nos están preguntando y no otra cosa, que tal vez lo están resolviendo bien, pero no es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces repito, aquí era el área al cuadrado, lado por lado, mide 5, 5 por 5, 25, sería la opción C. Bueno, y ya no voy a seguir solucionando más ejemplos para las otras fórmulas porque siempre va a aplicar lo mismo. O sea, siempre, por ejemplo, si nos dan lo que sería la suma de la medida de los ángulos internos, entonces tendríamos que aplicar la primera fórmula. Si nos dan el número de diagonales, tendríamos que aplicar la última fórmula. Y así sucesivamente. Siempre nada más tenemos que identificar qué es lo que nos están dando y qué es lo que necesitamos para resolver ese problema. Si nos están preguntando por el perímetro o por el lado, pues vamos a necesitar calcular primero la cantidad de lados que tenemos para saber qué figura nos están hablando y ya luego dar el área y el perímetro, y independientemente de si nos están dando el ángulo interno, el ángulo central, el ángulo externo, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, siempre identificar qué nos están dando y qué necesitamos para responder la pregunta. Bueno, esto sería todo con este video, espero que les haya servido. Si fue así, porfa, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y también compartan con todos aquellos que sepan que vayan a hacer bachillerato. Recuerden, si no están en el curso inscritos, los invito a que vayan a la descripción y vean la información ahí. Y bueno, aquí les ha estado saliendo también mis redes sociales, que si quieren contactarme para alguna pregunta pueden hacerlo ahí en un mensaje por Instagram y intentaré siempre responder los mensajes. Muchas gracias y hasta luego.